que bueno, ahí va, voy a poner a grabar en este momento. Bueno, en esta tarde entonces tenemos esta mesa donde estarán hablando el magíster Luis Pucher, María Alejandra Di Pierro Pereiro y María Isabel Pérez de Sierra. Em, las tres van a estar conversando, cada uno desde una perspectiva distinta, sobre el tema de tratas de niños, niñas y adolescentes. En primer lugar va a hablar María Alejandra Di Pierro. ¿Está ahí Alejandra, que no la vi? ¿Estás ahí, Alejandra? Sí, estoy acá. Buenas tardes a todos y a todas. Hola, Alejandra, ¿cómo estás? Bueno, te voy Bien, a gracias. presentar a Alejandra entonces en primer lugar. Alejandra es licenciada, es docente. Bueno, Alejandra, Isabel y Luis son docentes de dos de los diplomas que tenemos en el programa y son representantes de dos instituciones, de Flaxo Uruguay y también del Instituto Interamericano del Niño, Niña y Adolescente. Alejandra es representante de esta institución, es licenciada en Servicio Social y egresada de la licenciatura de Sociología. Es coordinadora del Programa de Cooperación Interamericano para la Prevención y Erradicación de la Explotación Sexual, Tráfico y Trata de Niños, Niñas y Adolescentes del Instituto Interamericano del Niño, Niña y Adolescentes, INOEA, con más de 10 años de experiencia en esta línea temática. También es coordinadora del Programa Interamericano de Capacitación, PIC del INOEA, de la OEA, y es docente del Diploma de Infancias y Adolescencias en Contexto de Movilidad Humana en Flaxo Uruguay, que desarrolla en convenio con el Instituto Interamericano del Niño, Niña y Adolescente. Así que, Alejandra, te damos la palabra, bienvenida. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Y bueno, van a tener 15 minutos cada uno, cada una. Yo, antes de que se haga el minuto 15, les voy a avisar como para que vayan haciendo el cierre, ¿está? Bueno, muchas gracias. Perfecto. Perfecto, muchas gracias Laura, muchas gracias por la presentación. Buenas tardes a todas y todos. Es una alegría estar siendo parte, así que muchas gracias y muchas gracias también a la cantidad de personas que nos están acompañando y también de distintos países de la región, lo cual es una alegría inmensa. La idea de mi presentación es compartir con ustedes algunos como elementos conceptuales de qué entendemos por trata de niños, niñas, adolescentes, cómo se vincula el fenómeno de la trata de niños, niñas, adolescentes con el fenómeno de la explotación sexual de niñas, niños, adolescentes, y cómo se da o cuál es el lugar de las niñas, niños y adolescentes en el abordaje del fenómeno de la trata de personas en las políticas públicas de los países de la región. Voy a compartir mi pantalla, permiso. Bueno, ¿qué entendemos por trata de niñas, niños y adolescentes? Es la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de niñas, niños y adolescentes con fines de explotación. Esta definición es la definición que aporta el Protocolo para prevenir y reprimir la trata de personas, especialmente mujeres y niñas, que complementa la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Este protocolo define la trata de personas en general, dando cuenta de los tres elementos constitutivos de la trata de personas, que ahora vamos a ver un poquito más adelante, porque en la definición sobre trata de personas en términos generales dice que es la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas recurriendo al uso de la fuerza, las amenazas, el engaño, lo que se conoce como medios para la trata de personas. Sin embargo, el protocolo también dice que cuando se trata de niñas, niños y adolescentes, no importa que estén presentes estos medios o no, para considerar la situación como situación de trata de personas. Es por eso que en la definición, recojo ya la definición resumida, y por trata de niñas, niños y adolescentes vamos a entender estos factores: la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de niñas, niños y adolescentes con fines de explotación. Estos son los elementos constitutivos de la trata de personas: la acción, los medios, que como les decía, cuando se trata de niñas, niños y adolescentes no aplican, y los fines. La acción son aquellas palabras de la definición que pueden traducirse en verbos: captar, transportar, trasladar,
acoger o recibir a niñas, niñas, adolescentes. El fin es la explotación, y ahora vamos a ver. Dentro de la acción, que son estos verbos, bueno, tenemos la captación, que es el momento por el cual el niño, niña, adolescente es reclutado para la actividad a la cual va a ser sometido, a través de la cual va a ser explotado. Esta puede ser una captación forzosa o no, puede ser mediante la coacción, el engaño, la oferta engañosas o parcialmente engañosas. El transporte o el traslado es el proceso por el cual el niño, niña, adolescente es trasladado justamente de su lugar de origen a otro lugar donde va a ser explotado. Y esto es el elemento como más importante de la trata de personas y que diferencia las situaciones de trata de personas de otro tipo de situaciones. Porque el transporte o el traslado supone un desarraigo, una pérdida de vínculos, una pérdida de posibilidad de tener contacto con las redes de apoyo, y esto sirve para los tratantes para mantener el control sobre esa niña, niño, adolescente víctima. La acogida o la recepción es el acto, bueno, de recibir al niño, niño, adolescente en el lugar donde va a ser explotado. Estas acciones son también lo que se conocen como etapas de la trata de personas. Alguna literatura también considera el fin, la explotación, como la última etapa de la trata de personas, y tiene sentido. Los medios, como le digo, no aplican cuando se trata de niños, niños o adolescentes, y los fines son la explotación. El fin de la trata de personas es siempre la explotación de las personas, la explotación de los seres humanos. Pero explotación que puede ser de distinto tipo. Puede ser explotación sexual, puede ser explotación laboral o para el trabajo forzoso, que son las dos modalidades que más se conocen. Puede ser para la mendicidad, para las adopciones ilegales, para el tráfico de órganos y tejidos humanos, distintos tipos de explotación de los seres humanos. Para que exista trata de personas, todos estos elementos tienen que confluir en la intención. No necesariamente tienen que concretarse todos, porque ojalá pudiéramos prevenirlos en estas etapas, en las etapas iniciales y no llegar a la explotación. Pero sí tienen que confluir en la intención para considerar que estamos ante una situación de trata de niñas, niños y adolescentes. Quería compartir con ustedes algunos datos sobre trata de personas en la región. Estos son, las tablas son elaboración propia, pero los datos provienen del Informe Mundial sobre Trata de Personas del 2022, que hace la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Cada 2 años difunde un informe sobre trata de personas en el mundo, con datos después calificados según sus regiones. Y este fue el último que presentaron a inicios del año pasado en realidad, pero con datos correspondientes al periodo 2020-2022. Entonces, ¿qué nos dicen esos datos? Son datos generales y voy a destacar algunos elementos que tienen que ver con niñas, niños, adolescentes. Les invito igual a ver el informe completo que tiene mucha más información, pero bueno, hoy no nos iba a dar el tiempo de poder ver todo. Este informe nos dice que a nivel global y también en la región, a excepción de América del Norte, un decrecimiento de la cantidad de víctimas identificadas, de víctimas de tratas de personas identificadas. A pesar de eso, cuando hablamos de víctimas niñas, niños y adolescentes, hubo un incremento en la cantidad de víctimas identificadas. Ahí ven, tanto en América del Norte como en América del Sur, hubo un incremento de la cantidad de niñas, niños y adolescentes víctimas detectadas. También hubo a nivel global, y la región no fue la excepción, un decrecimiento en la cantidad de personas condenadas por el delito de trata de personas. Ahí lo ven en las 3 subregiones de la región de las Américas, hubo un decrecimiento de la cantidad de personas condenadas. Esto el informe lo explica en parte por la pandemia, ¿no? Porque recuerden que era 2020-2022, entonces cómo incidió la pandemia en las respuestas del sistema de protección, tanto en términos de detección e identificación de víctimas, como de persecución del delito. En cuanto a las víctimas, un perfil por sexo y por edad, estos son datos del 2020, señalan que en América del Norte el mayor porcentaje de víctimas detectadas eran mujeres, seguidas por niñas. En América Central, la mayor cantidad de víctimas detectadas eran niñas, seguidas por mujeres adultas. Y en América del Sur, la mayor cantidad de víctimas detectadas fueron mujeres, seguidas por hombres adultos. Ahí hay una diferencia en América del Sur con respecto a las otras regiones de las Américas. Con respecto a los fines de la trata de personas, lo mismo. En América del Norte y América Central y el Caribe,
la mayor cantidad de situaciones detectadas tienen que ver con la explotación sexual, la trata con fines de explotación sexual, mientras que lo que ocurrió en América del Sur es que un 63%, es decir, la mayoría de las situaciones de trata de personas detectadas eran con fines de explotación laboral. Y esto rompe la tendencia que se venía registrando en los periodos anteriores respecto a que también en América del Sur la modalidad de trata más identificada era la explotación sexual, pero en este último periodo hubo un cambio y se registra en mayor medida la explotación laboral. Finalmente, en cuanto al perfil de tratantes, y por tratantes se considera en realidad el número de personas condenadas, efectivamente condenadas por el delito de trata de personas, en las 3 subregiones de las Américas, la mayoría son hombres. Sin embargo, en América Central y el Caribe y en América del Sur también hay un elevado porcentaje de mujeres tratantes. En América Central y el Caribe, ahí ven, son casi muy similares los porcentajes. Y esto se explica en parte por la mayor participación de mujeres, sobre todo en las primeras etapas de la trata de personas, sobre todo en lo que tiene que ver con la captación, que es lo que mencionaba al principio. Esto les digo como un encuadre para tener alguna información de referencia, pero les reitero la invitación a ver el informe completo que tiene mucha información y datos interesantes. ¿Cómo se vincula el fenómeno de la trata de niñas, niños y adolescentes con el fenómeno de la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes? Lo primero que hay que saber es que son fenómenos diferentes, que en ocasiones se presentan de manera conjunta, concretamente cuando son situaciones de trata de niñas, niños y adolescentes con fines de explotación sexual. Pero existen otras modalidades de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes que pueden producirse o no en el marco de procesos de trata de personas. Por ejemplo, la explotación a través de relaciones a cambio de remuneración o la producción de material con contenido de abuso sexual infantil. Eso puede darse o no en procesos de marco de trata de personas. Y por otro lado, existen situaciones de trata de personas, como les decía recién, que tienen otros fines de explotación diferentes al sexual. Explotación laboral, mendicidad, venta de órganos, etc. Entonces son fenómenos diferentes, que en ocasiones se pueden presentar de manera conjunta, pero son diferentes. En otras ocasiones no se presentan de manera conjunta. Entonces esto requiere de los estados la creación de normativa, políticas públicas e institucionalidad para ambos fenómenos, para dar respuesta a ambos fenómenos, cuando se presentan de forma conexa o cuando se presentan de forma independiente, porque de lo contrario se corre el riesgo de dejar por fuera del sistema alguna de las situaciones. ¿Qué pasa concretamente con las niñas, niños y adolescentes en el abordaje del fenómeno de la trata de personas? Y en realidad voy a empezar por la conclusión, y es que hay una invisibilización de la infancia y la adolescencia en este abordaje. Que voy a compartir con ustedes es un análisis bien breve que hicimos en relación, en ese momento, estábamos analizando la trata interna de niñas, niños, adolescentes con fines de explotación sexual, cómo era el abordaje de los estados desde la política pública. Entonces, como les decía, analizamos, por un lado, las políticas públicas vinculadas a la explotación sexual, para ver si incluían la trata interna de niñas, niños, adolescentes con fines de explotación sexual como una de las modalidades, y analizamos, por el otro lado, las políticas contra la trata de personas, para ver si incluían a las niñas, niños y adolescentes, y lo mismo con los espacios de coordinación interinstitucional, tanto que abordan el tema de explotación sexual como los que abordan el tema de trata de personas. Y la conclusión de esto, si bien eso estaba basado únicamente en la trata interna, es generalizable a la situación de la trata en general, y tiene que ver con que en el abordaje del fenómeno de la trata se pierde la especificidad de la niñez y la adolescencia. Y esto por dos motivos. Por un lado, porque las políticas de trata de personas incluyen a todos los grupos etarios. Como su nombre lo indica, son políticas contra la trata de personas, y en tanto tal incluyen a todos los grupos, también a las niñas, niños, adolescentes a priori, pero no son específicas para niñas, niños, adolescentes. Y en este contexto se registra realmente una omisión de este grupo y de sus especificidades, lo cual responde a la lógica también adultocéntrica de las sociedades en las cuales estamos y de las cuales construimos políticas públicas. Entonces, cuando uno lee las políticas públicas en materia de trata de personas, se ve que la perspectiva de generaciones o el enfoque de derechos
algunos elementos del paradigma de la protección integral, sobre todo lo que tiene que ver con el interés superior del niño o con la necesidad de una protección especial, aparecen en los textos de las políticas públicas entre los enfoques transversales o los principios generales que generalmente todas las políticas públicas tienen al inicio, pero eso no se traduce en metas, en objetivos, en líneas de acción concretas. No hay ninguna metas, objetivos referidos explícitamente a niñas, niños y adolescentes. Aquí les dejé también la referencia a los planes y las políticas contra la explotación sexual porque fueron parte de este análisis, pero quiero que nos centremos en lo que tiene que ver con trata de personas. Esto que les decía recién, la no presencia de niñas, niños, adolescentes en las políticas públicas. Un conteo simple de la cantidad de veces que aparece la palabra niñas, niños, adolescentes, menores de edad, infancia o adolescencia, dan cuenta justamente de esta invisibilidad. Son realmente muy pocas las veces que aparecen, ustedes pueden ir viendo ahí, estas palabras en la política pública. Las que tienen mayor presencia son las más recientes o las que tienen periodos más cercanos a la actualidad, lo cual podría llevar a pensar que estamos avanzando hacia ello, pero realmente es muy poco. Y además, la mayor cantidad de veces que aparecen estas palabras aparecen asociados a los instrumentos internacionales, por ejemplo, Convención sobre los Derechos del Niño, Protocolo para prevenir la trata especialmente de mujeres y niñas. Es decir, no es que responda a una intención específica de incluir a este grupo, sino que la palabra aparece porque se nombran los instrumentos internacionales. El otro motivo tiene que ver con que los órganos rectores de infancia, en el caso de Uruguay, el INAU, que son en general quienes lideran los espacios de articulación interinstitucional, no lideran los espacios contra la trata de personas, y en esto también, de vuelta, pierde fuerza la especificidad de niñas, niños y adolescentes. Cuando nosotros analizamos la integración de los espacios de articulación interinstitucional sobre la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes y sobre la trata de personas, vemos que la integración institucional en general es muy similar. Son casi siempre las mismas instituciones las que forman parte de ambos espacios. Sin embargo, hay un elemento sustancial que los diferencian, que es justamente qué institución la lidera o la preside. Como les decía, en el caso de los espacios de coordinación sobre explotación sexual, como en el caso de Uruguay, el CONAPES, es el órgano rector de infancia el que lidera esos espacios. Sin embargo, en los espacios de articulación interinstitucional sobre trata de personas, quien lidera el espacio en general son los ministerios del Interior o policías, órganos vinculados a la seguridad, o en su defecto, las otras dos situaciones que identificamos eran Ministerio de Relaciones Exteriores o el Instituto de las Mujeres, lo cual también tiene que ver con cómo se conciben los fenómenos y cómo se entiende la respuesta que debe dar el Estado ante estos fenómenos. Mientras el abordaje en explotación es más desde el punto de vista de la protección y la garantía de derechos, en el caso de la trata de personas está más centrado en la persecución del delito. En los casos que se trata de Ministerios de Relaciones Exteriores, podría pensarse que es una priorización de las situaciones de trata internacional, pero no debemos perder de vista la trata interna, que de hecho son las mayores, en ese informe del 2022, son las que se registran en mayor medida. Y en el caso, bueno, de las instituciones de mujeres, también por la prioridad de las mujeres como víctimas de la trata de personas. Así que algunas conclusiones, y con esto cierro, no sé cómo estoy con el tiempo, pero les reitero la importancia de crear políticas e institucionalidad para ambos fenómenos, porque como vimos son diferentes y por lo tanto todos necesitan una respuesta, porque de lo contrario dejamos por fuera del sistema de protección alguna situación en la que estén involucradas niñas, niños, adolescentes. Es necesario incorporar o fortalecer la perspectiva de la niñez y la adolescencia en el abordaje del fenómeno de la trata de personas, es decir, en las políticas públicas referidas a trata de personas. Es necesario reforzar esta perspectiva. Como vimos, que son situaciones que a veces se pueden presentar de forma conexa, en estos casos en que coinciden, obviamente las políticas públicas sobre un fenómeno y el otro deberían confluir y no ser independientes. Y por último, la importancia de fortalecer el diálogo entre los espacios de coordinación interinstitucional, más allá de las representaciones institucionales de cada una de las instituciones que la integran y de las personas que las integran. Eso es todo. Muchas gracias por la escucha.
Bueno, muchas gracias a ti, Alejandra. Muy interesante el planteo, la visión regional que estás mostrándonos sobre esta temática. Bueno, a continuación, nos va a hablar la magíster y doctoranda Isabel Pérez de Sierra. Ella es candidata a doctora en Ciencias Sociales por Flaxo Argentina, es magíster en Políticas Públicas y Género y profesora de enseñanza media con especialidad en Filosofía. Es investigadora y docente en Flaxo Uruguay de las áreas de género y políticas públicas integrales y de infancias, derechos y políticas públicas. En particular, formó parte del equipo de investigación que llevó adelante el diagnóstico sobre el abordaje de la explotación sexual hacia niños, niñas y adolescentes, llevada adelante por Flaxo Uruguay en el periodo 2021-2022, en acuerdo con UNICEF y UNFRA, llamado Explotación Sexual hacia Niños, Niñas y Adolescentes, un diagnóstico de los abordajes en Uruguay, que recientemente está siendo difundido en este momento. Así que bueno, Isabel, te damos la palabra. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Bienvenida. Por favor, un gusto. Y además, bueno, escuchando la presentación de Alejandra, y ese panorama regional, creo que son muy complementarias también las aportaciones que vamos a hacer. Em, bueno, yo traje también una presentación como para compartir, ir ordenando un poco el tiempo, que no se nos vaya, perdón, a ver si ahí logro que se vea. Esperen, disculpen, que dice Macana. A ver, dejar de compartir. Lo voy a compartir de nuevo, pero bien. Son gajes del oficio. A ver, aquí, ahora sí. Que si no iban a ver cualquier cosa. Bueno, para enmarcar un poco lo que voy a exponer, está vinculado a este diagnóstico del abordaje de las situaciones de explotación sexual hacia niños, niñas y adolescentes en Uruguay que realizamos durante los años 2021 y 2022 desde Flaxo Uruguay a pedido, digamos, de UNFA y del Fondo de Población de Naciones Unidas y del Fondo para la Infancia. Em, el objetivo, digamos, que teníamos para este estudio, que bueno, que aquí nombra a todo el equipo que integró, digamos, esta investigación y bueno, con el liderazgo de Ana Gabriela Fernández y de Lena Fontela. eh, el objetivo tenía que ver con diagnosticar justamente cómo se estaba haciendo el abordaje, ¿no? Más allá de estas institucionalidades y también tomándolas en cuenta, pero bueno, pensar todo el ciclo del abordaje del fenómeno de la explotación sexual, poniendo el foco en las modalidades que ha adoptado la detección y la intervención durante el periodo 2016-2021, ¿no? Y bueno, identificando obstáculos presentes tanto en en las prácticas de detección, de denuncia, de seguimiento y también, que no está expresado acá, en la atención y la protección, ¿no? Bien. Bueno, acá nada, un breve pantallazo de qué fue lo que, digamos, cuáles fueron los insumos que tuvimos en cuenta. Bueno, hicimos análisis documental de la normativa nacional e internacional, pero también realizamos un mapeo de instituciones y de actores, ¿no? Em, y revisamos datos estadísticos, registros estadísticos, tanto de el Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual de niños, niñas y adolescentes, como del sistema de protección integral a la violencia y Fiscalía General de la Nación, que son como los tres ámbitos, digamos, que hoy por hoy cuentan con producción estadística que vamos a ver qué encontramos, digamos, a partir de esa mirada sobre los registros estadísticos, pero que bueno,
que podíamos analizar. Y luego hicimos entrevistas en profundidad, no solo a actores como de alcance nacional, sino que también nos interesaba visualizar e identificar cuáles eran las visiones y las perspectivas y las formas de actuar de los actores del primer nivel, ¿no? En algunos territorios con características distintas, porque también entendíamos que se iba a producir distinto el fenómeno y era necesario un abordaje diferente, específico, según se tratara de una frontera más rural, ¿no? y cercana a la frontera seca, o un territorio que estuviera relacionado con la actividad turística internacional. O sea, cada uno de esos espacios nos parecía, de esos ámbitos, nos parecía que iban a tener distintas características, y así fue como también lo encontramos. A ver si me deja cambiar ahí. Bueno, antes de empezar como con los hallazgos, una de las, como que si tuviéramos que sintetizar de qué se tratan, digamos, esos hallazgos, bueno, podemos decir que encontramos problemas tanto en la detección como en la atención y la reparación de la explotación sexual, pero también en el dimensionamiento del problema, ¿tá? Y esto tiene que ver con los registros. Y bueno, ahí a mí me llamaban algunas cosas o me despertaron curiosidad, digamos, algunos datos de los que presentaba Alejandra, justamente por eso, porque bueno, uno de los grandes hallazgos, digamos, de nuestra investigación tiene que ver con, disculpen, con que la construcción del registro está bastante, digamos, debilitada o no conversa, ¿no? No interactúa entre las distintas instituciones que lo producen, y entonces, bueno, eso es una dificultad, digamos, que produce de arranque el posible abordaje del problema. Si no lo podemos dimensionar, eh, difícilmente podamos construir respuestas más acabadas, ¿no? y concretas. Bien. Bueno, en cuanto a la normativa y el diseño de políticas públicas, encontramos que hay avances importantes en materia de protección integral a niños, niñas y adolescentes. Hay una comprensión del fenómeno como un fenómeno que integra o que imbrica diferentes dimensiones que tienen que ver con la infancia, con las adolescencias, con las disidencias de género, con las mujeres, con la dimensión de género. Y hay un conjunto de avances normativos institucionales, de planes, de programas, de acciones, que pueden, digamos, visualizarse a partir de este estudio, ¿no? En cuanto a la coordinación interinstitucional, bueno, encontramos que hay una coincidencia de la comprensión del fenómeno como complejo y con necesidad de coordinación. Cuestión que luego parece quedar como con grandes dificultades. Una de las razones tiene que ver con esto que mencionaba Alejandra, de la construcción de institucionalidades, y por eso yo me quedaba pensando, ¿no? Bueno, sí hay que construir institucionalidades paralelas para no dejar nada fuera, pero qué importante esto que decías al final, de que cuando sí confluyen los fenómenos, como el de la explotación sexual, con vinculados a la trata, eh, la coordinación esté fuertemente aceitada, ¿no? Porque si no, terminamos también teniendo el problema, o terminan teniendo el problema las acciones públicas de dejar por fuera también, ¿no? la mirada integral de estos asuntos. Hay un reconocimiento del proceso de avance en la coordinación interinstitucional, pero hay importantes vacíos en la fluidez y en las prácticas interinstitucionales, ¿no? Esto que mencionaba. Por un lado, a nivel macro, con estos dos espacios o tres en Uruguay, además, hay algún otro espacio que también
digamos que también presenta como un objeto similar, aunque no, o cercano al de la explotación, que es el de la violencia, pero no específico. Entonces, bueno, ahí se producen como eh, prácticas y llegadas, digamos, a las realidades de las personas y de los niños, niñas y adolescentes víctimas, que no siempre son integrales y que más bien lo que hacen es como recortar, ¿no? Por partes cómo llega el Estado a esas vidas. Em, Y hay un reconocimiento, esto es algo que salió mucho también, y una identificación a partir de la investigación de muchas buenas prácticas en ámbitos locales, pero que no responden a prácticas institucionales. Entonces ahí encontramos que hay una ausencia también importante de la construcción de marcos comunes de acción, ¿no? Que universalicen, digamos, las prácticas que de repente son muy buenas, pero en algunos territorios o ancladas a un dispositivo específico o a un equipo profesional, ¿no? Que no son extensivas a toda la acción de la política. Y bueno, y encontramos también la necesidad por eso mismo de construir esos mapas de ruta que guíen las intervenciones, ¿no? Bueno, esto que decía de una evidencia muy fuerte de una superposición de los ámbitos y las competencias interinstitucionales. Ahí hay una discusión que, por supuesto, siempre, digamos, que no es tan fácil de cerrar, ¿no? Entre esto de, bueno, construimos ámbitos específicos para cada uno de estos abordajes o no, y bueno, y cómo hacemos para que esos ámbitos, aunque sean necesarios, cada uno de ellos coordinen a la interna en los lugares o en los espacios donde tienen acciones comunes, ¿no? Que es el desafío en realidad de la integralidad de las políticas públicas, digamos que más presente en esta actualidad, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, cuánto de lo que pensamos y diseñamos en términos teóricos, ¿no? O técnicos, luego después llega de manera integrada a las situaciones reales en donde se tienen que ver y vivir los cambios, ¿no? Em, Bien, bueno, las dificultades para la coordinación entre espacios interinstitucionales del ámbito nacional y el departamental. La necesidad de discusión teórica la discusión teórica y de los enfoques, ¿no? Aparecen diferencias fuertes, muy importantes, en los discursos acerca de qué es y cómo se define la explotación sexual hacia niños, niñas y adolescentes desde distintos actores. Y además persisten en esos discursos, en muchos de esos discursos, la naturalización de las situaciones de explotación sexual como experiencias que no tienen carácter delictivo y que además no son vulneradoras de derechos. Entonces ahí hay un problema grave, digamos, de, de, de necesidad urgente de abordaje. Bien. Y bueno, esto que ya venía diciendo, ¿no? La necesidad de pensar y discutir el diseño de esa arquitectura interinstitucional. ¿Cómo hacemos para que puedan abordar estos temas que son complejos, que son multidimensionales, que requieren de distintos sectores actuando, pero que a la vez eso no quede como en una arquitectura que lo que hace es construir, ¿no? Cada vez más espacios de coordinación y poco anclaje y llegada integral efectiva, ¿no? Bien, bueno, esto de los sesgos de género me parece que es muy importante porque persisten fuertemente en algunos actores, algunos discursos que realmente naturalizan la explotación en sus manifestaciones, sobre todo menos vinculadas a la trata, ¿no? de personas o al crimen organizado, sino en aquellas
prácticas que son más micro, que tienen que ver con la supervivencia en una localidad o de una familia, y ahí realmente es grave lo que sucede porque, bueno, encontramos muchas niñas y adolescentes que no encontraban en los discursos de los actores próximos, ¿no? Más que un aval o una naturalización de casarse, de mantener un vínculo con alguien 20 años mayor. Entonces ahí hay como cosas que realmente preocupan. Em, Bueno, hay una ausencia de la reflexión más interseccional del fenómeno, ¿no? Que ponga en articulación también la condición de migración, la etnia, la diversidad sexual, la identidad de género, cómo operan de manera distinta y específica en estas infancias y adolescencias y en los procesos de explotación. Bien. Y una de las cosas con las que me gustaría terminar, que también, que fue con la que empecé también, tiene que ver con esto del registro, ¿no? No hay acuerdos, eso es lo que sale con mucha fuerza de esta investigación en Uruguay, y creo que debe pasar en muchos de los países de nuestra región, y que por eso también yo decía, bueno, cómo habrán construido, ¿no? Estos datos más regionales. Em, y cuántos de estos problemas pueden estar reflejados ahí, ¿no? De estos problemas internos, digamos, de los países, que después reflejan, digamos, un estado de situación hacia afuera. Lo cierto es que todas las organizaciones, los organismos del Estado que están implicados en la toma de registro de la explotación sexual, lo hacen de manera distinta, no armonizada, eh, y con diferencias grandes, digamos, en ese registro y en qué miran para registrar, ¿no? De repente, Fiscalía solo tiene este registro, y el Poder Judicial en general, de aquellas situaciones que son judicializadas, y no todas ellas lo son, ¿no? Y luego, en el organismo encargado de la protección integral de niños, niñas y adolescentes, tiene un sistema de registro que no es compatible ni va a poder dialogar ni armonizarse en ningún momento con el de Fiscalía, y así, ¿no? Entonces, realmente eso es un problema grave porque no nos permite dimensionar el problema con certeza, y por lo tanto no podemos pensar en políticas que lo aborden, ¿no? Con la realidad más clara. Bueno, y por ahí yo creo que dejaría eh, esta primera, digamos, acercamiento a estos hallazgos. La publicación está disponible en la página de Flaxo, así que pueden recurrir a ella. Pero bueno, me parecía importante, y también a partir del aporte de Alejandra, dejarnos pensando como en esto de, bueno, qué importante esto de construir institucionalidades que aborden cada uno ¿no? de los fenómenos, pero cómo hacemos para que ellas no sean como nuevamente espacios aislados que van por carriles paralelos. Eso me parece como muy importante. Y bueno, y ahí está muy implicado el tema del registro y de cómo hacemos que las distintas instituciones estén aportando en su construcción de información al mismo fenómeno y a la misma política pública, digamos. Así que bueno, por ahí Muchísimas gracias, Isabel. Gracias por todos estos dejo de aportes. compartir. Ahora sí, Luis,
Luis Pucher pudo resolver los problemas técnicos, ya lo tenemos ahí en conexión, con audio, todo, así que qué bueno que pudieron resolver. Gracias, Andrea, por el apoyo ahí también. Bueno, vamos a presentar a Luis Pucher entonces. Es magíster Luis Pucher, es sociólogo, magíster en psicología social, diplomado en cooperación internacional Sur-Sur, docente en secundaria, institutos de formación docente y educación social, es coordinador de equipos de investigación e investigador en los temas de explotación sexual y trata. Es docente también del diploma en abordajes de las violencias hacia infancias y adolescencias de Flaxo Uruguay. Así que bienvenido, Luis. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Bueno, gracias a ustedes, gracias a Susana, a Alejandra, a Laura y a Andrea, que me prestó su computadora, su casa y que ahora me va a tener que invitar a cenar. Entonces, gracias, un gusto encontrarme con todos ustedes y bueno, y poder ser parte de un conversatorio sobre este tema que nos interpela permanentemente. Voy a arrancar haciendo una etnopoesía a partir de el testimonio de una entrevista realizada a una víctima de trata interna e internacional, que comienza con situaciones de violencia y de explotación en su más tierna infancia. Yo me llamaba Gladys. A los 7 años mi madre me empezó a vender y los clientes eran hombres grandes que vivían cerca de mi casa. Muchos de ellos eran los papás de mis amigas de la escuela. Me quedé sin amigos y me quedé sin escuela. Empecé a ser la puta del barrio y allí era Norita. Ya a los 16 paraba en una esquina y una whiskería. Cambiábamos de nombre, cambiábamos de cédula, era fácil falsificar. Y fui Laura, María, María Cristina, María Laura, Marianela, Marianela, nombre de puta. Y de ahí fui a Paraguay y Argentina. En Paysandú me hicieron un pasaporte falso y me llevaron a España. Y ahí fui Silvia y fui María de vuelta y otro nombre que me pusieron ellos. Me escapé, me volvieron a agarrar. A la semana estaba en Italia y fui Laura y de Italia a Holanda y de Holanda me vendieron a los turcos y me llevaron a Yugoslavia en tiempos de guerra. Nos vendieron a los albaneses, nos escapamos y nos fuimos de vuelta para Italia. Nos atraparon y me dejaron tirada en un campo después de una paliza pensando que estaba muerta. Hoy estoy armando mi nombre, sigo resistiendo. Ahora me llamo Sandra. Historias como esta son el común denominador de situaciones que, si las empezamos a desandar, acompañan toda la vida de estas mujeres que en su gran mayoría comenzaron a ser explotadas cuando fueron niñas. Hay un continuo de violencia que puede empezar, como en este caso, en la más temprana edad y que luego va acompañando en forma terrible y cruel todo lo que es su desarrollo. Y tiene en su esencia una despersonificación, una, una muerte del sujeto que es asesinado en sus cuestiones más íntimas. Su infancia es asesinada, su nombre es omitido, comienzan a ponerle otros nombres. O sea, van rompiendo su yo, van armando toda una serie de dependencias que tienen que ver con lo que Rita Segato llamaba la dueñidad. Y esta dueñidad también nos engancha con esa idea que se repite mucho y se dice mucho, que la trata es la esclavitud moderna. Y pensando sobre esto, ya Aristóteles en el siglo V a.C. hablaba del esclavo como aquel que, a pesar de ser un ser viviente, un humano,
no era de sí, era de otros. Y esto se mantiene y a veces cuesta pensar en estas formas en plena modernidad, por eso dicen esclavitud moderna. Pero nos tenemos que acordar que el hecho de que un modo de producción sea el que prevalece, no por eso las formas de los modos de producción anteriores dejan de existir, sino que coexisten. Y este es uno de esos grandes supervivientes. La trata de personas es y ha sido un negocio para algunos y ha sido esa ajenidad para otros, el ser de otros, que otros deciden por vos. Y mirando en profundidad esta forma de violencia, sí se habla de las violencias objetivas y las ubica en la estructura económica, el capitalismo global y globalizado, y en el sistema de lenguaje. Estas serían las formas objetivas de violencia. Y una forma subjetiva, que es la violencia en el caso, y describe algunas características de estas formas y que tienen que ver con esto de que vivimos en un sistema donde todo es convertido en mercancía y cuando el cuerpo de los niños, niñas y adolescentes es esa mercancía y existe un mercado en torno a eso, nos cuestiona como sociedad, nos cuestiona, nos interpela en cuanto a cuáles son las tareas necesarias para poder realizar. Y obviamente esta estructura económica y social que es el capitalismo, que este autor también habla del capitalismo como el universal concreto de nuestra época, y eso quiero decir que permea todas las capas, incluso no económicas, de la vida social, tiene como fundamento esta, esta mutación de los consumidores a mercancía, esta mutación de los niños y sus derechos como carne fresca en ese mercado del sexo. Bauman dice que en esta época civilizatoria pasamos del consumo a partir de la necesidad, digamos, necesito electrodomésticos para darme calor, para conservar los alimentos, para, para esa utilidad en el consumo, a un consumo vinculado a básicamente al deseo. O sea, empiezo a querer cosas que no necesariamente necesito, y esas cosas, generalmente asociadas a las marcas, generan un impulso de adquisición. Y Bauman dice que ahora estamos en la etapa del anhelo, donde ya lo importante no es qué consumo y cómo consumo, sino que debo consumir ya y en la mayor cantidad posible, porque ya no es lo importante consumir para tener, sino lo importante es consumir para desechar y que el sistema siga funcionando. Y acá entra, digamos, el comercio ilícito de cuerpos, como parte de un gran negocio mundial, las líneas abismales entre humanos y subhumanos, o sea, quiénes son los seres humanos y quiénes ya no lo son, a pesar de que parezcan, reviviendo esa concepción del siglo V de Cristo. Y digamos, las nuevas expresiones de viejos crímenes, ¿no? Esto de la esclavitud no está tan descolgado, sino que ha convivido en toda la historia de la sociedad, y sigue existiendo en estas formas espantosas. Eh, los relatos de las víctimas de trata, sobre todo cuando son niños y adolescentes, son realmente de ficción, o a veces queremos creer que son de ficción, pero pasan una serie de penurias, sufrimientos y de violencia donde son, además de engañados, son explotados en el trayecto, en el camino, y obligados a realizar los peores trabajos, las peores formas de explotación,
E incluso después que nos sirven, muchas veces los matan en el camino. Y Uruguay no es ajeno a esto, y Uruguay es parte de esto, siendo país de origen, tránsito y destino. Y hay rutas que ya se conocen, que son rutas que vienen de Centroamérica a Guyana, y de Guyana pasan por Brasil y después entran por el Chuy. Eso es un secreto a voces, y también hay testimonios que hablan de esto. Incluso en estos movimientos que, haciendo la investigación, dueños de personas y personas con dueña, este, Andrea tuvo la iluminación de llamar microdesapariciones para conceptualizar estas desapariciones intermitentes, donde las gurisas, sobre todo en frontera pasa mucho, desaparecen 2, 3 días de sus lugares habituales, y al regreso cuentan con mucha dificultad dónde estuvieron, con quién estuvieron, qué actividades realizaron. Y en esas oportunidades, cuando son gurisas institucionalizadas, que, que están, digamos, al amparo de INAU, aparecen como bajo un nombre eufemístico, como puede ser el de salidas no acordadas o salidas no autorizadas. Eh, Empecemos a llamar a las cosas por su nombre, y digamos que esto es no solamente una salida no autorizada, sino que son casos de trata internacional, como este último que ha ganado los medios de prensa. Y ahí voy a la segunda forma objetiva de violencia, que es la violencia del lenguaje. Cómo estas noticias que nos abordan, que nos indignan segundos, porque la indignación dura lo que dura la noticia, tienen esta forma de jugar como un señuelo fascinante, donde es más fácil indignarse por segundos con una forma de violencia, y en muchos casos nos lleva a vivir o empezar a transitar esto de las identidades impuestas a la gente, este, que tiene básicamente una inversión de la responsabilidad en el hecho de la trata. Digamos, sale la noticia e inmediatamente el sentido común empieza a operar y empieza a culpabilizar a las víctimas. Y tuvimos ya ejemplos muy, muy tristes de esto, no en un caso de trata, pero en casos sí de explotación sexual, donde se utilizó el propio Parlamento como púlpito para abonar el alegato de inocencia del explotador, un senador de la República. Y tuvimos personajes del gobierno defendiéndolo a capa y espada, y otros personajes no del gobierno, pero de alguna forma justificando otras virtudes de esta persona. Que a mí, sinceramente, yo escuchaba y no podía creer. No me importa que sea bueno, que sea un buen articulador, no me importa que sea, es un explotador sexual. Este, entonces, cuando los espacios de poder, cuando quienes detentan el poder, tienen esta suerte de impunidad para hablar y utilizar espacios institucionales para alegar sobre su inocencia, cuando hubo 22 delitos y más de 11 denunciantes, es realmente preocupante. Es realmente preocupante porque habla también de una mirada del poder sobre la condición de los niños, niñas y adolescentes. Y esta concepción también está en la sociedad, y también es por eso complejo realizar tareas vinculadas a su protección. Eh, y yo creo que ha faltado desde hace mucho tiempo voluntad política para atacar este tema. Este, no solamente en este gobierno, sino también en los que antecedieron. Este, no podemos dar soluciones administrativas a problemas que son de derechos humanos. Las soluciones administrativas son para los problemas administrativos.
el atentado a los derechos humanos debe ser abordado desde una lógica, desde una concepción de género, desde una concepción de derechos, y romper un poco con esta violencia del lenguaje llena de ideologías, de imaginarios sociales, de representaciones sociales sobre los niños, niñas y adolescentes, que los colocan en una situación bien compleja y que, si bien desde el Estado se han realizado esfuerzos para generar institucionalidad para abordarlas, estos esfuerzos se expresan en algunas leyes que han salido, pero como suele suceder, una ley sin los necesarios recursos no soluciona el problema, y una ley con recursos tampoco va a solucionar problemas de este tipo que tienen que ver con estas concepciones tan arraigadas y que hacen a ese sistema de lenguaje, a esa ideología este, que expresa todas las formas más crudas y crueles del patriarcado y que de alguna forma justifican estas situaciones de violencia. Y la violencia subjetiva, esta violencia del caso, tiene que ver con aquello que decía Butler, ¿no? ¿Cuáles son las vidas que pueden ser consideradas vivibles? O la de Bauman, ¿quiénes son humanos, quiénes son infrahumanos? Entonces, los esfuerzos interinstitucionales han caído un poco en, en tratar de construir desde los buenos deseos políticas públicas, pero políticas públicas que no pueden sobrevivir la falta de voluntad política para realmente saltar de una visión administrativa de los problemas sociales y encararlos con otra seriedad, con otra fuerza, como la que detenta un problema de estas características, que está tan atado a otros rubros del mismo negocio, como el lavado de activos, la venta de armas y la venta de personas. Este negocio tan antiguo como lucrativo y tan cruel como extendido. Y cuando las víctimas son niños, niñas y adolescentes, además de pensar en qué lugar lo estamos poniendo en términos conceptuales, pensar también en las consecuencias para la vida de esos gurises en lo inmediato y en el futuro cercano. Cuando miramos las víctimas, tenemos que tener mucho cuidado en esto de reestigmatizar y culpabilizar. Es una forma de hacerlos responsables del problema, un problema que ellos no crean, un problema del que son víctimas, pero que tiene atada como una concepción de otredad. Es algo que le pasa a los otros. A nosotros esto no nos pasa. Y en realidad es un problema que está en todas las clases sociales, a lo largo y a lo ancho del país, pero sí, claro, prevalentemente los hijos de los pobres, los hijos de los otros, las gurisas y gurises que no han tenido espacios de protección y que tampoco lo han encontrado en el Estado. Entonces, cuando pensamos una parte del problema, que es el abordaje desde las políticas públicas, todavía de romper con esta cuestión administrativa de la política pública e ir hacia nuevas formas de gobernanza de las instituciones que tienen que proteger, porque nuestras instituciones pesadas, elefánticas, atadas al suelo, con grandes estructuras, son instituciones pensadas para fines del siglo XIX, principio del siglo XX. Y hoy no están dando la respuesta que deberían dar a nuevas expresiones de viejos problemas y a problemas de nuevo tipo. Entonces, pensar una regobernanza institucional no estaría de más este, para que las instituciones de protección realmente protejan, porque si no, no están cumpliendo su función para la cual fueron creadas. Hay como un enajenamiento, una enajenación del espacio instituido que calla al espacio instituyente que está pidiendo otro tipo de respuestas.
Este, rascar donde no pica no es un buen negocio para nadie y en términos sociales no es una forma de construir una sociedad más justa, más igualitaria, más solidaria, más inclusiva. Y bueno, entonces esas palabras hermosas que describen la sociedad en la cual soñamos. ¿Cómo ando de tiempo? Ya estamos ahí. Si querés decir ya un cierre, sí, un minutito más, ya está. No, no, cierro acá. Después vemos. Bueno, muchísimas gracias, Luis. Bueno, está todo el mundo participando en el chat. Hay varios comentarios, preguntas. Nuestra idea un poco de hoy era comenzar este tema a dialogar, ¿no? Generar esta instancia de diálogo de distintas perspectivas. Este, mm, Hay muchas intervenciones por chat que queríamos pasar, de repente, darle la palabra a las coordinadoras de de los 3 diplomas que tenemos en Flaxo relacionados a infancias, que hagan algún comentario también, si quieren, de repente, Andrea Tuana, que es la coordinadora de DAVIA, del diploma en abordajes de las infancias y de ¿Sí? la violencia hacia las infancias y adolescencias. Andrea, si querés retomar un poquito lo que se estaba hablando y pasar un poco también a presentar algunas de las características del diploma, que estas son instancias también de formación en donde se discuten, donde se leen y se analizan estas temáticas. Bueno, muy bien, Laura, gracias. Sí, capaz que algunos comentarios, muy interesantes las 3 exposiciones porque han dado dimensiones distintas del problema de la trata. Y yo quería como retomar algunos puntos que me parecía interesante, este aspecto que traía Luis sobre las vidas no dignas de dualidad, ¿no? De la que habla Judith Butler, que de alguna manera nos está dando pistas para poder analizar e identificar, ¿no? Cuáles son las situaciones, cuáles son los casos, esa trayectoria infernal por la que atraviesan las víctimas, que son trayectorias que vienen de esa continuidad de las violencias y además de las modalidades, de los daños, poder identificar algunas cosas que viven las víctimas de trata que no siempre aparecen tan presentes, ¿no? Luis hablaba de las desapariciones intermitentes y sistemáticas, y eso es algo que estamos viendo en varios países, en México también hay una académica que es docente también de Flaxo que hacía la misma identificación, ¿no? Que las redes hoy de trata quizás no te desaparecen por completo, sino que hacen estas captaciones en donde las van trasladando a las víctimas a distintos lugares por algunos días y que en esas circunstancias ocurren muchas cosas, ¿no? Los suicidios feminicidas también hemos tenido casos en donde adolescentes, mujeres se han suicidado o adolescentes menores de edad se han suicidado como producto de estar atrapadas en redes de explotación sexual. La concepción de bueno, los femicidios también en contextos de explotación sexual. En el caso de Uruguay tenemos varios casos, por supuesto que en los países de la región también, pero acá en Uruguay hay unos casos bastante emblemáticos, como el de Rocío Duche, una adolescente de 14 años que fue asesinada en el 2018. Se sabe que ella era víctima de una red de trata, sin embargo, no se ha podido esclarecer ese caso, ¿no? O el asesinato también de María Emilia, una adolescente de 16 años que fue asesinada por su explotador por intentar defender a otra niña de 12 años, ¿no? Para que no fuera explotada. La violencia institucional, tenemos el caso de una víctima de 14 años de explotación sexual con un embarazo producto de la explotación y que muere por aborto, ¿no? Realizándose un aborto institucional. Entonces, también ahí podemos ver este concepto de las vidas no dignas de dualidad, esta idea de la necropolítica, ¿no? El hacer quiénes
tienen ese derecho de hacer vivir, de dejar morir, quienes viven, quienes mueren. Las respuestas, los embarazos infantiles forzados, que es un gran tema, porque en muchos países la respuesta que se da a esos embarazos forzados es una respuesta de negligencia, donde se les pregunta a esas niñas de 11, 12, 13 años si quieren continuar con esa maternidad, que es una maternidad que surge de un contexto de violencia. Por lo tanto, ahí no hay ningún consentimiento posible y por lo tanto ahí debería hacerse una intervención para salvar su vida y su salud. Bueno, y así podríamos hablar mucho y el último comentario que quiero hacer es quiénes son los que consuman, ¿no? ¿Quiénes son esos explotadores que pagan por sexo con un adolescente, con una niña, con un adolescente, con un niño? Y esos explotadores en su gran mayoría son varones, ¿no? Y esos varones son, esto nos lo dicen todas las investigaciones académicas que hay respecto de quiénes son los explotadores sexuales, en términos poco académicos nos dicen que son hijos sanos del patriarcado. No estamos hablando ni de pedófilos, no estamos hablando de personas que tienen patologías, no estamos hablando de un determinado conjunto de varones que tienen un perfil, sino que estamos hablando de una generalidad de varones que son nuestros esposos, amigos, primos, hijos, amigos de los amigos, profesionales con los que nos atendemos. Entonces, bueno, yo creo que ahí también la academia tiene un desafío muy importante en seguir aportando a disputar estos paradigmas, ¿no? El paradigma del patriarcado, el paradigma de las opresiones, pensando desde la interseccionalidad y trabajando para aportar a una sociedad en donde podamos dejar de producir varones violadores, ¿no? De dejar de producir una masculinidad asociada a la violación, a la apropiación del cuerpo de las mujeres, de los niños, niñas y adolescentes. Y por ahí dejo el comentario. Muchas gracias, Andrea, por tus aportes. Bueno, ahora vamos a presentar mínimamente en unos segundos, yo sé que ya estamos terminando, ya para finalizar. Queremos presentar brevemente los 3 diplomas que el Programa de Infancias y Adolescencia de Flaxo Uruguay está trabajando desde ya hace varios años. Son 3 diplomas con una visión también regional. Tenemos un diploma que lo coordina Andrea Tuana, que es vinculado a la violencia infantil y adolescente, otro diploma vinculado a la movilidad y migración y otro vinculado a los derechos de infancia. Entonces, Andrea, no sé si querés presentar algo, comentar alguna cosa muy breve. Sí. Bueno, el diploma que coordino es un diploma sobre abordaje de las violencias hacia niños, niñas y adolescentes. Tenemos un ciclo 1 y un ciclo 2. Para darles una idea, Luis es docente del ciclo 2 del diploma, en donde trabajamos, por ejemplo, esta modalidad de violencia. En el ciclo 1, que por ejemplo la semana próxima ya tenemos un primer comienzo o la otra, es un diploma en donde contamos con un equipo docente de distintas disciplinas. Lo que intentamos o nuestro objetivo principal en este diploma es que, bueno, quienes quieran hacer este estudio de posgrado puedan acceder a las principales teorías sobre la producción de las violencias, pero que también puedan tener algunas herramientas para la intervención, ya sea desde el diseño de políticas, la atención directa, la prevención. Son conocimientos bastante estructurales, ¿no? Sobre qué es la violencia hacia las infancias, que van a permitirle a los profesionales poder accionar en distintos campos. Es un diploma que dura 4 meses, que es 100% virtual, con clases sincrónicas una vez por semana, 2 horas, y luego van a tener bibliografía, clases escritas y algunas actividades de evaluación
que completan, digamos, todas las horas del diploma y los créditos. Y bueno, una vez aprobado ese ciclo 1, tienen la posibilidad después de poder realizar el ciclo 2, que bueno, es un diploma de especialización, es más largo, tiene un año de duración y va a ir profundizando en distintas modalidades de violencia, como la trata, la violencia vicaria, bueno, y distintas modalidades. Creo que más o menos dije todos los detalles. Muchas Gracias. gracias, Andrea. Ahora le damos la palabra a la coordinadora de los otros 2 diplomas que tenemos, que es Teresita Poblete, para que nos cuente también un poco qué se viene trabajando desde estos 2 diplomas. Gracias, Laura, y gracias a todos por la buena acogida que tuvo este evento. Estamos súper emocionados por eso. Bueno, brevemente les comento. El Diploma en Infancia, Derecho y Políticas Públicas, desarrollado por Flax Uruguay en convenio con el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes, o INOEA, aborda un enfoque integral sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes, analizando políticas públicas y su implementación en el contexto latinoamericano. Los temas abordados en la currícula son historia de la niñez, derecho y género, derechos de la niñez y políticas públicas, Latinoamérica, relaciones de poder y violencia hacia niños, niñas y adolescentes, infancia e igualdad de género en prácticas educativas de cuidado, y taller metodológico para la investigación social. Está pensado para personas con formación terciaria de al menos 4 años, residente en Uruguay o en el exterior, porque tienen la misma modalidad online que les comentó recién Andrea. También llamamos a personas que tengan un interés en los estudios de infancia y adolescencia, profesionales de diversas disciplinas con interés en comprender y abordar las estructuras de desigualdad desde una perspectiva alineada con la Convención de los Derechos del Niño. La experiencia previa en áreas relacionadas siempre es deseable, pero no es excluyente. Los egresados de esta capacitación, de este diploma, van a ser capaces de realizar actividades de promoción y protección y restitución de derechos de niños, niñas y adolescentes, producir conocimientos teórico-prácticos y utilizar herramientas metodológicas para estudios sobre políticas públicas de infancia, y también articular y potenciar iniciativas en la defensa y promoción de los derechos de la niñez y adolescencia. En ambos diplomas, pero quiero recalcar primero el plantel docente está compuesto por profesionales destacados con una amplia trayectoria académica y profesional, obviamente en áreas relacionadas con la infancia y los derechos de las políticas públicas. Estas trayectorias incluyen, por ejemplo, la coordinación de programas, la elaboración de políticas, la implementación de proyectos en el campo de los derechos de infancia. En su mayoría son investigadores activos con una notable producción académica, que han publicado libros, artículos en revistas especializadas, lo que les aseguraría como estudiante que el contenido del diploma se basa en la investigación más reciente y relevante. El plantel cuenta con una amplia red de contactos y colaboraciones con expertos y organizaciones tanto a nivel nacional como internacional. Y esta red proporciona a los estudiantes, en este caso ustedes, oportunidades para establecer conexiones valiosas y acceder a recursos globales en el ámbito de los derechos de infancia y las políticas públicas. Eso a grandes rasgos. Igual le hemos estado compartiendo la página web donde van a poder acceder a mayores detalles. Pero para no extenderme más, paso a contar brevemente de qué va el Diploma en Infancia y Adolescencia en Contexto de Movilidad Humana. Al igual que el anterior, es desarrollado por Flax Uruguay en convenio con el INOEA. Acá lo que queremos es promover la reflexión y el conocimiento sobre los procesos de protección, discriminación, segregación, invisibilización que enfrentan niños, niñas y adolescentes migrantes en las Américas, con el objetivo de generar cambios en las prácticas institucionales y promover el ejercicio de sus derechos. Hay ramos comunes con el anterior, como por ejemplo Historia de la Niñez y el taller metodológico, pero también dentro de la currícula van a haber aspectos introductorios de la niñez y adolescencia en contexto de movilidad humana, ser niño o niña migrante, aspectos psicosociales, facilitadores y obstáculos para la inclusión, infancias migrantes en la escuela, acceso al ejercicio de derechos, situaciones de grave vulneración de derechos vinculadas a los procesos migratorios, como explotación sexual, tráfico y trata de niños, niñas y adolescentes, y también el cruce entre la movilidad humana y la ciudadanía y la participación, los procesos migratorios a través de la experiencia de niños, niñas y adolescentes. Va, al igual que el anterior, dirigido a profesionales de formación terciaria, residentes en Uruguay o en el exterior, también tiene esta modalidad online.
Obviamente con interés en los estudios de infancia y adolescencia en contexto de movilidad humana, y al igual que el anterior también, se valora la experiencia previa, pero no es algo excluyente. Queremos que las personas egresadas sean capaces de comprender el fenómeno de la movilidad humana desde la perspectiva de los derechos de infancia y adquirir conocimientos para llevar a cabo actividades de promoción, protección y restitución de derechos a esta población, con un enfoque integral e interdisciplinario. Acá nuestro plantel docente se distingue por su excepcional nivel académico y su amplia experiencia profesional en diversas áreas relacionadas con los derechos de infancia y la adolescencia, también en políticas públicas y temas vinculados a la movilidad humana. Acá lo que queremos transmitirles es que esta conformación del plantel docente les aseguraría una sólida base teórica y una comprensión profunda en las temáticas abordadas en el diploma. Los docentes han ocupado y ocupan puestos clave también en organizaciones nacionales e internacionales, como el mismo Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescente, Flaxo, Codicen, entre otros. Su experiencia práctica en el campo les va a permitir ofrecerles una perspectiva real y aplicada, enriqueciendo el aprendizaje. También es interdisciplinario, hay desde psicólogos, sociólogos, historiadores, antropólogos, abogados, internacionalistas, trabajadores sociales, y esta diversidad asegura un enfoque integral y multidisciplinario en la enseñanza para abordar este fenómeno. Y básicamente, bueno, para no repetirme mucho más, al igual que en el anterior, esto también les brinda a ustedes como estudiantes la posibilidad de una rica red de contacto y de experiencias que creo que es un valor inherente a esta cursada. Así que los animo a preguntar más. Ahí está Cecilia, que ha estado compartiendo en la web su mail. Y bueno, esperamos verlos en las cursadas que arrancan pronto. Muchas gracias, Teresita. Muchas gracias a los y las panelistas también que se hicieron tiempo para estar acá compartiendo este tema tan importante. A cada una de ustedes, a cada uno de ustedes que están participando, se han conectado, que han aportado. Ángel Álvarez está levantando la mano. Si querés dejar el comentario en el chat, Ángel. El valor de los costos del diplomado, ¿cuánto es? No lo han Bueno, por eso, mencionado. ahí está. Toda la información referida a los diplomas están poniendo ahí en el chat. No sé, Ángel, si pudiste ver ahí el correo, porque ahí se te va a enviar toda la información. Hay un link incluso para que puedan poner su correo para que se le envíe específicamente la información de costos y comienzos y las materias que hay, etcétera. ¿Tá? Les agradecemos muchísimo la presencia, el interés, y bueno, esperamos haber podido aportar algo en la reflexión en esta tarde de hoy, con las grandes miradas, las importantes miradas que hemos tenido en esta tarde, y esperamos tener otro ciclo de charlas vinculadas a infancias y adolescencias en otra de las temáticas que estamos trabajando. Así que bueno, les agradecemos. Muchas gracias Andrea, Teresita, Isabel, muchas gracias Luis y muchas gracias Alejandra también por estar acá en esta tarde de hoy. Un gusto. Gracias a todos, un Buena tarde placer. para todas. Nos vemos. Chau, chau. Gracias, gracias. hasta Nos luego. vemos, gracias.